Quiero pegar mi grito de liberación después de siglo y medio de humillación. Bolivia, en la falda de tus cerros haré mi hogar, donde los niños felices irán a jugar. Querida gente de la Latinoamérica Unida y Despierta, nos encontramos de nuevo hoy desde Bolivia porque queremos intentar comprender qué es este estado de excepción que está proponiendo el presidente Paz. Han pasado ya más de 40 días desde que el estallido se ha convertido en rebelión, 40 días de bloqueos, de calles tomadas, de ollas comunes, de radios comunitarias transmitiendo a escondidas, mujeres de Bartolina Sisa resistiendo al hambre y los gases. El gobierno de Rodrigo Paz Pereira, lejos de dialogar, ha endurecido su discurso. Habla de medidas excepcionales y ahora cuenta con una nueva herramienta, la Ley 1740 de regulación de estados de excepción, que entró en vigencia el 8 de junio de 2026. Ley que legaliza la militarización de la vida cotidiana y criminaliza la protesta social. Pero el pueblo boliviano no es nuevo en esto. Ha resistido la guerra del agua, la guerra del gas, la masacre de Sacaba y Sencata. Lo que vemos hoy tiene raíces profundas, pero también nuevas formas. La COP sigue siendo un articulador, pero la rebeldía se ha multiplicado en cada rincón y la represión también ha cambiado. Más violencia paramilitar, más uso de la ley como ariete, más criminalización de los líderes y lideresas. Por eso hoy conversamos con dos mujeres que miran esta realidad desde la trinchera territorial y el análisis estructural. Hoy se da inicio a esta ley de regulación de estado de excepción. Trataremos de entender qué está pasando con los derechos humanos en Bolivia, cómo se reorganiza la lucha y por qué esta rebelión es diferente a las anteriores. Comenzamos. Bienvenidas Gaby, parte de la radio de las redes de la diversidad Huayna Tambo, y bienvenida Lupe, mamá, agricultora e investigadora independiente. Buenas noches a la Red TIVA. Gracias por esta entrevista, por cedernos la palabra. Gracias a ustedes. Gracias, Gaviota, y pues a toda la Red TIVA también. Un gusto volver a conversar con todas, todes y todos ustedes desde allá, desde el hermano pueblo colombiano. Gracias a ustedes por permitirnos aprender de lo que está aconteciendo allá en Bolivia y que todas y todas podamos comprender más allá de lo evidente y lo que la mediática nos está queriendo transmitir a la Latinoamérica. Y empecemos entonces con esta nueva ley 1740, regulación de estado de excepción, que el presidente Rodrigo Paz ha querido desarrollar como medidas excepcionales para garantizar la gobernabilidad. Y es por ello, Lupe, que te queremos preguntar desde tu mirada, ¿cómo se llegó a esta medida de regulación de estado de excepción? Es decir, ¿ya se había planteado antes en la historia de Bolivia este tipo de medidas o es una ley nueva para el trato de la protesta social en este instante? Bueno, de hecho, la ley de estado de excepción se dio el año 2019, cuando se instaló Yanine Áñez en la presidencia del Estado y ante las protestas eminentes que habían ante este golpe al pueblo, se dictó una ley de estado de excepción. En ese momento la senadora Eva Copa logró regular de alguna manera un poco esta medida, porque la presidenta de facto de entonces sacó un decreto donde se eximía de toda responsabilidad a los militares. Y precisamente eso fue lo que dio carta blanca a las masacres de Sacaba y Sencata. Esto ya se había dado antes y ahora en esta gestión, digamos, de Rodrigo Paz, desde el inicio se hizo una campaña mediática y política de odio, digamos, como una política bastante revanchista a lo que fueron los 20 años del MAS. No tanto como al partido, sino a lo que implicó. Y eso que era tener sectores indígenas, obreros y populares en el poder, con todas las contradicciones que implicó también en su momento tener estos sectores en el poder. Pero la idea es, de esta política de odio que se instaló, es básicamente ir contra los avances de la Constitución Política del Estado y el modelo social comunitario, ¿no? Estas políticas económicas fueron dirigidas más que todo contra los sectores
indígenas, a favor específicamente de las logias del Oriente. Si tú quieres, se estuvo, digamos, alentando desde los sectores reaccionarios, conservadores en las ciudades, alimentando esta polarización, campo versus ciudad, ¿no? Ujú. Por ahí iría más o menos esta ruta que se ha ido trazando para llegar a este momento del estado de excepción. Muy bien. Aquí continuando en la comprensión, ¿qué representa entonces la ley 1740 en el contexto de la crisis actual, Gaby? ¿Cómo las personas están asumiendo esta ley en los territorios? Haciendo mención un poco a lo que compartía, pues, Lupe, tiene que ver también con que la ley 1731, la que ha sido abrogada para aprobar esta nueva ley, tenía que ver con una serie de candados que se ponían para que no fuera de fácil posibilidad la violación y vulneración a nuestros derechos constitucionales, ¿no? Y se ha hecho toda esta campaña que menciona Lupe, dejándonos en esta, pues, desprotección respecto, especialmente en cuanto a al respeto a nuestras garantías constitucionales, el derecho a la vida, básicamente, y el derecho a la protesta también, porque hay un artículo cuestionado justamente, también cuestionado por los senadores y diputados que han aprobado esta ley de regulación, la actual, la 1740, que pues contraviene incluso a los convenios internacionales de derechos humanos, ¿no? Que es el artículo 26, que exonera prácticamente nuevamente a las instancias policiales y militares de poder ejercer mucha violencia contra las manifestaciones. Alarga las detenciones. En la anterior ley, por ejemplo, las detenciones preventivas solo podían ser de 8 horas, ahora se extienden hasta 12 horas, ¿no? Entre muchas de otros atropellos que está pues viabilizando. Al ser conocido al ser de análisis también para sectores populares movilizados, sectores indígenas originarios movilizados, y desde los análisis profundos que también se están sosteniendo en los distintos cabildos organizados, pues hay una disposición a resistir la misma, ¿no? En varias declaraciones que también seguramente ustedes han podido acceder, se manifiesta que esta es como una declaración a una movilización constante y sostenida, ¿no? Y pues si el Estado ejerce violencia contra la misma, se va a responder de la misma manera, ¿no? Se ha dado un plazo en el último cabildo realizado este fin de semana en la ciudad del Alto de 48 horas para la renuncia del señor Rodrigo Paz, motivo por el cual ya se ha iniciado también con la ejecución de las órdenes de aprehensión a distintos dirigentes y dirigentas de pueblos originarios indígenas y campesinos, así como de la Central Obrera Boliviana, que más adelante vamos a pasar pues a contarles también en qué condiciones, qué formas están empleando estas fuerzas del orden y la nula investigación de parte de las instancias correspondientes del Estado, ¿no? Ok, ok, Gaby. En este justo instante, escuchándolas a las dos, y me surge una sensación muy profunda y es, ¿cuál es el sentido de esta arremetida tan fuerte contra los pueblos indígenas originarios en Bolivia? ¿Y por qué el sentido de esta agresividad históricamente? ¿Por qué se da esto hoy en día, Lupe? Bueno, esta es una herida abierta desde la colonia, desde lo que se llamó la República misma de Bolivia. Los sectores reaccionarios, conservadores y citadinos especialmente también, no pueden perdonar que se haya convertido en un Estado plurinacional, más que todo por el reconocimiento a los pueblos indígenas, porque hayan estado en algún momento en el poder algunas organizaciones sociales que representaban a los pueblos indígenas o la COP, que estuvo de alguna manera en un modo paraestatal, digamos, ¿no? Junto al gobierno del MAS. Esto ha provocado también, no ha provocado, pero durante el tiempo en que estuvo el MAS en el poder, estos sectores tuvieron que callarse la boca. Ahora retomaron el poder y Mm. es como que hubiera rebrotado
y con todo el permiso además del poder, ¿no? El permiso de ser racista, de ejercer el fascismo, ¿no? Entonces es un poco complicado porque se ha estado alentando la confrontación entre civiles, ¿no? Entre personas de la ciudad hacia las personas del campo. Es, yo creo, una herida que va a tardar mucho tal vez en cicatrizar o en cerrarse. Es una herida abierta que nos duele constantemente y que a veces cíclicamente vuelve a estallar y ahora está con toda la potencia porque el rugido viene de los sectores indígenas. La fuerza, la potencia está viniendo principalmente de los sectores indígenas del lado andino, ¿no? Aymaras y quechuas están muy decididos también a no dejar que se avasallen, que se borren, como se dice, de un plumazo todas estas conquistas que se han logrado no solo con el gobierno del MAS. Las conquistas vienen desde mucho antes Ujú, y, y son históricas, son históricas. Y bueno, es por ahí también que se está dando este tipo de políticas que están confrontándonos, ¿no? ujú, ujú. Ok, qué respuesta tan dolorosa, de que entre los pueblos no podamos comprendernos y por el contrario la represión sea lo que nos está convocando para acabar al otro, ¿cierto? Pero continuando un poco con Ujú. esta conversación, Bolivia, como tú lo decías, Lupe, tiene una larga memoria de resistencias, como tú bien lo decías, mucho más atrás del MAS, y cada una con sus propias características, pero en esta ocasión en particular, desde acá se siente que hay un nivel de represión superior. Es algo que no habíamos visto y que los drones, esas son unas nuevas formas de ir por la gente de las cuales no teníamos contempladas como población. Por lo tanto, estamos sintiendo que hay una represión violenta y selectiva sobre los actores de la protesta social y que hay unas prácticas, el uso de perdigones, de gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias y esta nueva ley para nosotros desde acá, la 1740. Gaby, ¿se han sentido ustedes víctimas de perfilamientos o se han percatado de seguimientos en redes o el uso de tecnología para ser infiltrados? Sí, antes de contestar esta pregunta, lo que decía Lupe también complementar, que no se acepta que el sujeto social indígena originario campesino no sea el mismo de hace 20 años. Ujú, ¿No? Muchos de ellos, Ujú. ellas se han profesionalizado, por así decirlo. Ahorita, quienes están realizando la defensa legal de compañeros y compañeras detenidos, detenidas injustamente, son quienes están, los profesionales que han salido de esos pueblos y naciones indígenas originarias, son quienes están realizando su representación legal. ¿No? Y en el idioma originario, porque gran parte de ellos y ellas hablan aymara y quechua, entonces pueden comunicarse, ¿no? En la anterior campaña que sostuvo el señor Paz Pereira junto a Edman Lara, en una de sus intervenciones están en un ritual muy importante para pueblos y nacionalidades indígenas originarias, como es el 21 de junio, recibiendo los rayos del sol, y ahí, textual, en la voz del señor Paz Pereira, dice: las reuniones, las concertaciones, las decisiones de nuestro país se deberían hacer aquí y no en esos grandes salones lujosos de 5 estrellas, no hecho al integrante, alguien que había sido recibido ahí. Y sí, lo recibieron porque confiaron en su vicepresidente, ¿no? Intentaron confiar. Y después pasa todo lo contrario. A raíz de esto, lo que decía también Lupe, en la instalación de esta narrativa que está generando una fractura social muy dolorosa, de la cual no sabemos cómo vamos a reponernos. Misma narrativa que no solamente construye al enemigo interno basado en raza, en identidad, en idioma, sino también en el mensaje que comparten medios de comunicación. Y es ahí donde han comenzado los ataques hacia medios comunitarios alternativos que están pues
llevando la voz de estos compañeros, compañeras, hermanos, hermanas movilizados y movilizadas que contradicen esta narrativa que el Estado pretende instalar. Desde que la movilización está financiada por el narcoterrorismo, representado en la figura del señor Evo Morales, o desde que lo Ujú. que estamos buscando es retornar al poder porque no perdonamos que no se nos den ministerios, ¿no? O porque no conocemos lo que este gobierno quiere hacer, porque una de las banderas que utiliza es que no estamos entendiendo el espíritu de sus reformas, ¿no? Y los trata nuevamente de ignorantes, ¿no? Y cuando escuchamos las intervenciones de los hermanos y hermanas movilizados y movilizadas, hay una claridad increíble respecto a la intervención. Yo tengo muchas de esas grabadas en la memoria y una de ellas, un hermano decía, ¿acaso no somos capaces de gobernarnos nosotros mismos? ¿Por qué tenemos que seguir planes que vienen desde Estados Unidos? Bolivia es el Estado plurinacional de Bolivia, no es Estados Unidos. Y eso lo decía un señor de aproximadamente ya casi 60 años de una comunidad indígena originaria, ¿no? Y eso es también algo que no perdonan, porque ponemos la voz está ocupando una radio, antes estos espacios destinados solamente a gente profesionalizada en el tema y que entendían, ¿no? Y que te daban las herramientas de cómo se debe contar una noticia. Hoy todo eso se transgrede desde la comunicación comunitaria alternativa y posiciona también estas voces y da a conocer también este trabajo que se ha tenido comunicacional desde medios y redes alternativas, pero también desde las propias organizaciones, movimientos sociales que han empezado a perfeccionar sus mismas herramientas comunicacionales y en la forma de transmitir la noticia, de transmitir las voces. Ahora se ha empezado también a circular en distintas plataformas mensajes que están llamando a la acción directa contra estos medios comunitarios alternativos, lo cual nos preocupa, porque también el Estado, desde la cabeza, que es el señor Paz Pereira, en una de sus intervenciones, llamó a la acción ciudadana a apoyar a la acción militar y policial para intervenir puntos de bloqueo y regresar a un estado del orden, ¿no? A eso están respondiendo y están llamando también que la población se sume a la acción directa en contra de estos medios comunitarios alternativos, poniendo a circular nombres, poniendo a circular direcciones y llamando a que nos detengan en esta labor que desestabiliza el orden que se quiere imponer. Me queda resonando fuertemente, ¿acaso no somos capaces de gobernarnos nosotros mismos, nuestras soberanías, nuestras decisiones desde los territorios y nuestras formas de autogobernarnos? Y en medio de esta crisis, Lupe, escuchando a Gaby, se han documentado ya casos de violaciones de derechos humanos en estas semanas. Ya hay un informe de personas detenidas, desaparecidas, encarceladas. Y es decir, podríamos decir que la ley empezó a accionarse mucho antes de que se aprobara hoy. Totalmente. Ya la anterior semana eh, se detuvo a la representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, el sector provincial, Rosalía Churqui. Rodearon su casa y estuvo como unos 2 días desaparecida por ahí, no se sabía bien de su paradero, su familia estaba muy preocupada hasta que, bueno, ya la botaron por ahí, pero durante la semana también se ha ido deteniendo dirigentes de la Junta Vecinal del Alto, de la FEJUVE, después de la CESUD-CB, también ya desde el viernes igual hubo otras detenciones. eh, Ayer ya se vio, bueno, en San Julián también se detuvo incluso a personas que estaban queriendo evitar que les saquen su casa, ¿no? Hay un video también donde entre los de la Unión Juvenil Cruceñista, que es como este grupo paramilitar que fue a confrontar a los bloqueadores con el aval de la policía, porque la policía estaba atrás y ellos estaban con bazucas, con petardos de largo alcance para enfrentar a los que bloqueaban en San Julián. Estos personajes desvistieron a una mujer e intentaron violarla y la rescataron algunas mujeres y otros hombres comunarios, ¿no? Eh, Sin contar con los heridos, hay una persona, si no me equivoco, muerta ya por un disparo en la cabeza, si es que no está gravemente herida, tal vez ya muerto. Y desde ayer también en el Alto se están llevando a cabo detenciones que más parecen secuestros.
Es decir, que el estado de excepción ya se está dando de forma de facto, eh, con policías encapuchados que no necesariamente están con el uniforme, frente a instituciones que se supone que deberían estar respaldando los derechos humanos, instituciones públicas, instituciones u organizaciones privadas, eh, como históricas, ¿no? De la Asamblea de Derechos Humanos, que ha sufrido tanto fraccionamiento también durante las gestiones del MAS, pero con un trabajo sumamente ineficaz, que no están logrando constatar, ni registrar, ni atender a la cantidad de detenciones. Se han visto videos de los dirigentes de la COP, cómo los han detenido, cómo los han golpeado luego también. También había otro caso que registraba la radio Guaynatambo de este dirigente de Omasuyos, Bernabé, que estaba realmente muy golpeado y no había ninguna institución de derechos humanos que lo atienda como un día después de su detención. Está siendo muy preocupante esa situación porque supuestamente en las próximas horas ya tienen que aprobar la Cámara de Diputados y Senadores, es decir, hacerse cómplices de esta nueva masacre. Y como decía Gaby, la fuerza que hay en los sectores indígenas que están llegando a la paz, desde Potosí, a enfrentarse también, ¿no? Y eso nos provoca una angustia fuerte porque sabemos que entre policías y militares van a arremeter, sabemos además de la injerencia extranjera, de los métodos además que se están utilizando, así como se ha utilizado en la Argentina y en Chile en los últimos 6 años, en una de las manifestaciones que hubo hace como 2 semanas, se disparó cerca al ojo a un joven. Entonces, ya estamos viendo ahí también la injerencia extranjera de Fernando Cerimedo, que es asesor del presidente, que él básicamente a través de las redes ha estado apostando a este clima de confrontación y odio y confrontación entre civiles, ¿no? Esto es muy, muy preocupante. Las personas que están ya encarceladas, los dirigentes especialmente, están siendo acusados por terrorismo, alzamiento armado, y se les está obligando como a autoinculparse, ¿no? Y eso es muy fuerte. Y claro, tal vez no están habiendo estrategias necesarias en las organizaciones porque no es todo parte de lo mismo. La Federación Tupac Katari es una y asume su resistencia desde los bloqueos de caminos y carreteras. La COP tiene también otras maneras de movilizarse y como los compañeros de Potosí, Sucre, Oruro, Cochabamba, ¿no? No es todo parte de lo mismo, aunque la consigna sea la misma, la renuncia, ¿no? Pero en entendido también, así como decía Gaby respecto a este señor que decía, ¿acaso no podemos gobernarnos entre nosotros? Sí se está viendo también mm, que las bases están siendo muy fuertes sobre los dirigentes. Y aunque se detenga el dirigente, las bases siguen con la misma consigna. Por supuesto que el miedo seguro va a jugar en contra, pero hay una especie de muy fuerte de autodeterminación en los pueblos indígenas para no dejar que estas luchas históricas se borren por estos gobiernos liberales y fascistas, ¿no? Eso por mi parte. Sí, Lupe, yo te escucho y digo la presencia del manual. En prácticas similares en nuestro territorio Colombia, de desaparición, de tortura, de silenciamiento a través del miedo de los líderes y lideresas en las distintas partes del territorio nacional, justamente después de una historia de paramilitarismo supremamente fuerte durante muchos años en este país, y pareciera que estuviera escuchando la misma historia en otro lugar. Y eso me impacta también bastante. Porque qué herramientas tenemos nosotros como sociedad civil, digamos, de defendernos frente a esas formas de la guerra. Y si nosotros no tenemos esas lógicas que ellos manejan, pues estas posturas que ustedes tienen como pueblos de defender su soberanía en esa fuerte intención, nos genera un diálogo en términos de cómo lo están haciendo y nosotros también cómo lo estamos haciendo y cómo fortalecernos en la distancia. Es por eso, y en medio de esta violencia, Gaby,
¿Cómo están respondiendo las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional eh, a esta situación en Bolivia y con las comunidades particularmente? La respuesta está siendo muy pobre. Recientemente, pues la Defensoría del Pueblo ha lanzado un segundo informe del estado de detenciones, heridos y fallecidos, y pues hay imprecisiones, ¿no? Así como declaraciones también muy abiertas y prestas a diferentes interpretaciones. No se está haciendo un seguimiento riguroso respecto a, pues, esta violencia ejercida de parte del Estado, ¿no? Como mencionaba anteriormente Lupe. Otra de las instancias que también, por lo que decía Lupe, respecto a la fragmentación de la cual ha sido víctima y se nota la ausencia es la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Han emitido comunicados, pero desde ahí no se sabe si han visitado a los compañeros, compañeras, detenidos y detenidas, cuál es el estado judicial. Lo que sí ha sucedido ha sido que otras instancias más de trabajo institucional, se podría decir, eh, alejado al gobierno, como sería el ITI, el Instituto para la Terapia e Investigación respecto a las secuelas de la tortura, ha realizado un informe, ¿no? Que pues a mucha distancia tiene muchas precisiones, está mucho mejor elaborado que el informe de la Defensoría y los resultados que ahí comparte son altamente preocupantes, especialmente por los cargos que se les están atribuyendo a los hermanos, hermanas, compañeros, compañeras detenidos, ¿no? Que tienen que ver con terrorismo, sedición, incitación al levantamiento armado, que son cargos muy fuertes, ¿no? Y que pues atemorizan mucho a la gente y la gente tiene que someterse a juicios abreviados, esto que decía Lupe, para que no tengan que estar tanto tiempo y se puedan defender en libertad o pagar alguna multa. Y en las semanas pasadas, el mismo vicepresidente del Estado denunciaba que se ha activado una mafia entre la FELC-C, que es la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, y la Fiscalía de nuestro país para lucrar con estos casos, ¿no? Se les está pidiendo altas sumas de dinero para que no se logre su imputación y posterior reclusión en centros penitenciarios. Ha exigido desde esa misma instancia la investigación, sin embargo, no se ha dicho nada al respecto, ¿no? Se habla acerca de graves violaciones hacia los derechos humanos, graves lesiones. Hay muchos compañeros, compañeras, hermanos, hermanas que quieren denunciar incluso hechos de tortura a los cuales han sido sometidos y sometidas, ¿no? Eh, Más allá de estos pronunciamientos que se han dado o estos informes de parte de la Defensoría del Pueblo, que son muy escuetos a nuestro ver, pues no se ha conocido nada, ¿no? Sin embargo, valoramos mucho el informe que ha emitido el ITI respecto al estudio de estos casos y al acompañamiento de los mismos, ¿no? Escuchándolas, me viene la imagen de todas las formas de la guerra en contra del pueblo boliviano. El lawfare, el mediafare y la guerra directa sobre los cuerpos en los territorios, y eso es muy sensible y muy grave, ¿cierto? Para la defensa de la vida. Es por eso, Lupe, ¿qué le tendríamos que decir a la comunidad internacional y a la Latinoamérica que está mirando? ¿Qué necesita hoy el pueblo boliviano en concreto para acompañarlos en este momento de crisis? Para comenzar, que no se siga naturalizando la violencia. Hemos visto cómo distintos presidentes en nuestra región, tanto Latinoamérica como Centroamérica, han entrado con la bota militar, con esta falsa noción de la mano dura, en la que se borran los derechos humanos con el codo. Necesitamos que la gente mire lo que está pasando acá, así como en algún momento pasó en Argentina. Cuántos abusos, cuánta represión. eh, Igual lo mismo que ha pasado en algún momento con Venezuela, ¿no? Y claro, a veces se ve en la noticia y la gente se conmueve, pero ahí queda. Hay un cerco mediático muy fuerte también alrededor de las represiones que hay en general en la región, porque sabemos que esto que está pasando aquí en Bolivia no solamente es una burbuja, que es parte de toda una política regional y mundial que responde también a una a un juegos de poderes, ¿no? Que se están dando y que obviamente quieren retomar a Latinoamérica como su patio trasero, pedirle a la comunidad internacional que no sea indiferente. Sabemos que si bien en Argentina
en otros países, si no tengo malentendido, en Suiza, la comunidad boliviana se han estado pronunciando, creo que en España también, haciendo plantones frente a las embajadas, a los consulados, que no se olvide, que no se deje de decir, así como en algún momento hay una campaña permanente por Palestina, ¿no? Que no se deje de hablar, porque ahorita no es solamente Bolivia, también en Chile, en Argentina, están, están en protestas, estamos en protestas, y es importante que la comunidad internacional no mire para un lado, no se deje encandilar ahora que viene el mundial, pase la perfecta cortina de humo para que sucedan otra vez horrores dentro de nuestra región, pedir eso, que siga la presión, que siga el acompañamiento territorial, que la solidaridad no solo sea de palabra, básicamente eso, y también ante este trabajo un poco pobre, como dice Gaby, de las instancias locales de derechos humanos, pedimos también a las instancias internacionales que puedan estar aquí presentes y que vean la cantidad de abusos que se están cometiendo. Eh, Hemos estado viendo espantados el día de hoy con qué extrema violencia se está deteniendo a quienes se están manifestando, a quienes están protestando, y sabemos que eso es nada frente a la bota militar, que al parecer ya se está preparando para salir, ¿no? En lo que hemos venido avanzando, los analistas también están empezando a llamar este momento en la Latinoamérica el Plan Cóndor 2 o la profundización del Plan Cóndor. Ya lo escuchamos en varias gentes fuera del continente nuestro. ¿Ustedes piensan que nos estamos acercando, en este caso boliviano, a una dictadura como tal, en términos de volver a las represiones de ese tiempo, de esa memoria colectiva latinoamericana? ¿O debido a esta unión sionista, esto podría tener una nueva forma, un nuevo nombre? ¿Ustedes alcanzan en este momento a tener una comprensión o ya se puede nombrar de alguna manera? Gaby. Bueno, si esto no es una dictadura, actúa como tal, ¿no? Pero claramente se nota también la injerencia de los Estados Unidos con este plan tan grande que está ejecutando, sin miedo, sin temor alguno, desde el asedio a Cuba, desde que encerrarla completamente y hacerla vivir en la más completa precariedad, valga la redundancia, el secuestro de Maduro, por ejemplo, eh, los asesinatos que se han dado en aguas hacia lancheros y cuyas muertes nunca se han explicado, no hay investigaciones. Lo mismo que en nuestro país, el restablecimiento de relaciones con el Estado genocida de Israel, quien ha comprometido apoyo logístico en cuanto a inteligencia, ¿no? Hace rato planteabas acerca de la instalación de Pegasus en nuestros teléfonos, posiblemente sí esté pasando. Compañeros y compañeras cercanas hacia la radio han denunciado que sus teléfonos están siendo intervenidos, ¿no? Y están buscando la manera de poder, pues, restablecer la posibilidad de comunicarse libremente sin que el Estado te esté vigilando, ¿no? Entendiéndote o identificándote como un peligro para esto que están pretendiendo implantar. ¿No? Pues hay un claro corte de estrategia de injerencia norteamericana y sionista, incluso en las formas de represión que se mencionaban anteriormente, ¿no? Lupe lo ponía en evidencia y tú también, de acuerdo a lo que has recabado. Lo que ha pasado en San Julián el sábado muestra de lo que va a ser la brutalidad en cuanto a la represión de las movilizaciones en nuestro territorio y preocupa sobremanera. Gran parte de dirigentes, dirigentas, comunarios están siendo obreros también, ¿no? De la Central Obrera Boliviana, están siendo detenidos por denuncias respecto a la instigación a la violencia, al levantamiento armado, al terrorismo y a la sedición por declaraciones, cosa que no les pueden comprobar, ¿no? Sin embargo, la Unión Juvenil Cruceñista se da el lujo, a través de su representante, de anticipar sus acciones de intervención a los bloqueos en coordinación con la policía y la fuerza militar,
cosa que no es permitida dentro de nuestra constitución política del Estado, porque la instancia para llamar al orden corresponde a la policía boliviana, ¿no? Y en caso de que se instale un estado de excepción, se incorporan las Fuerzas Armadas. Sin embargo, esto no está sucediendo y hasta ahorita no se ha detenido a este señor que instiga, así como el señor Cochamamindis del Comité Cívico Cruceñista, que hace igual llamados violentos a la confrontación. Grupos que en el informe de la CIDH y la GIEI se han catalogado como grupos de corte parapolicial y paramilitar y se ha recomendado su desarticulación, su sanción correspondiente a los líderes y cosa que no se ha cumplido, ¿no? Y ahí hay un reclamo que hay que hacer al gobierno del señor Luis Arce, ¿no? ¿Qué trabajo han hecho para desarticular estas bandas y qué trabajo se ha hecho para poder encerrar a sus líderes y que paguen su deuda con la sociedad después de lo acontecido el 2019? Ahora están libres, están usando las plataformas, están usando los grandes medios de comunicación como su palestra para llamar a la confrontación, para seguir impulsando sus discursos de odio y pues representan un peligro latente, no solamente ahora, sino también en el futuro, porque nos están mostrando cuál va a ser su accionar. Se han atrevido a pedir ser reconocidos legalmente, ¿no? A ese punto estamos llegando. Entonces, hacemos un llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH y las instancias correspondientes a personarse a nuestro país, porque lo que está pasando es terriblemente peligroso, sienta un precedente en Latinoamérica y muestra cómo van a ser las intervenciones posteriores, no solo aquí, sino también en otros territorios. Y eso preocupa sobremanera. Que también aprieten, de alguna manera, es una forma de decir, a que se cumplan las recomendaciones, las exigencias que se han hecho en ese informe de parte de la CIDH y la GIEI durante los acontecimientos del 2019 y que se ejecuten en este gobierno porque es su responsabilidad, ¿no? Sí, de acuerdo. Lupe, ¿tú le sumarías algún comentario más a lo que acaba de decir Gaby? Mm, creo que no. Eh, Simplemente que dejemos de ser indiferentes ante el dolor humano. Mucha gente ha estado pidiendo en las anteriores semanas estado de sitio, estado de excepción de una vez, porque, claro, obviamente los bloqueos han provocado el desabastecimiento de verduras, la subida de precio de alimentos, y eso obviamente ha provocado una crisis alimentaria e incluso humanitaria en los hospitales por la falta de oxígeno. Entonces, claro, ha habido una ciudadanía furiosa que ha empezado a pedir mm, estado de excepción, que de una vez el gobierno se ponga los pantalones. Y estos días que han habido confrontación, que han habido estas serias represiones, no, pues la policía no distingue si tú estabas bloqueando o no, dispara y al que le llega, le llega. Y entonces han habido casos incluso de personas que fueron aquí a Río Abajo, un lugar donde se producen muchas verduras, a conseguir verduras y que fueron a comprar, digamos, y fueron igualmente detenidas. Hay gente muy afectada por eso. Y igual esta mañana a un transeúnte que estaba volviendo a su casa le llegó un gas en la cabeza y estaba seriamente herido. Entonces, ahí se puede ver que no es solamente pedir, poner orden, ¿no? Ya sabemos a qué se refiere el orden. Y esto el policía, el militar no distingue quién estaba y quién no estaba, porque cuando se les da carta blanca, no distinguen, ¿no? Quién estuvo a favor y quién en contra. Eh, Ahí está el gran peligro y la tremenda angustia que nos produce esta situación que al parecer va a empeorar. Sí, Gaby, esto que acaba de proponer Lupe, y es entonces, ¿cómo podemos acompañar y difundir la información que ustedes producen desde Guaynatambo? Hay cuentas, hay enlaces, hay materiales o de otras emisoras o de otras redes que estén trabajando. ¿Cómo podemos apoyarles en esto? Pues amplificar la denuncia, ¿no? Amplificar las voces que se manifiestan en estos espacios. Hay mucha información
que viene siendo producida por medios alternativos y también por los brazos comunicacionales de las organizaciones y movimientos que están ahorita movilizados, valga la redundancia, ¿no? Y pues eso, romper ese cerco mediático que nos han impuesto, porque realmente si estuvieran aquí ustedes y vieran cómo se está tratando la noticia desde estas grandes empresas corporativas de medios de comunicación, se indignarían o incluso vomitarían de la rabia, ¿no? Disculpen por decir Ujú. eso, pero se ha llegado a ese punto. Hay varios compañeros y compañeras quienes están haciendo análisis, un trabajo así espontáneo, un trabajo incluso rápido respecto a lo que está sucediendo y los datos que arrojan respecto a la cobertura mediática da mucho que pensar, ¿no? Así como la narrativa que posiciona el gobierno, así como el manejo de plataformas, ¿no? La creación de varios bots, pero también de cuentas que son sostenidas y financiadas desde determinados ministerios. Y ahí está implicado también el ministro Justiniano, quien ahora asume la representación en la cartera de defensa, ¿no? Y pues sabemos también quién es el señor Justiniano y qué causas a él también se le imputan y hasta ahorita no se logra, pues, que logre comparecer ante la justicia. Y eso es también preocupante. Eh, Nos encuentran a nosotros y nosotras como Huayna Tambo en Instagram, Facebook, YouTube, estamos, y TikTok, estamos como Huayna Tambo, Red de la Diversidad o Casa de las Culturas Huayna Tambo, pero también sigan a las compañeras de la Fuga Radial que vienen compartiendo material, que vienen recabando también desde la movilización y desde distintas voces. Están nuestras hermanas, hermanes de Maricas Bolivia, quienes también están haciendo una cobertura y una producción pues sonora y en audio y en audiovisual también. Nuestras hermanas de la cooperativa visual, están también nuestras hermanas de la Pulga Podcast, muchos medios que con todo este trabajito pequeño están rompiendo este cerco mediático, ¿no? Y están obligando a hablar de aquello que no quieren visibilizar. Están también las voces de la Central Obrera Boliviana, los encuentran como COBE en plataformas, Noticias Reno, que también está haciendo ese trabajo, y así. Muy bien, Gaby, lo tendremos presente y como reproduciremos la información para que llegue a más personas. Lupe, Gaby, vamos a conclusiones desde su lugar de enunciación. Lupe, tienes la palabra. Así como que a manera de conclusión, es importante ver este tiempo, esta etapa post más, entendiendo que el haber estado en el poder para muchas organizaciones indígenas y obreras ha significado también su fractura y su división y confrontación entre ellos. Y que ahora, claro, de alguna manera están también, han estado un poco debilitadas. Está costando encontrar su causa, su origen, su horizonte político mismo. Eso no significa que hayan perdido fuerza, más bien es importante hacer una lectura, ¿no? De este nuevo tiempo, qué es lo que se ha ganado también y qué es lo que se ha perdido, claro, en este tiempo de gobierno progresista, sí, pero es importante ver eso. Me llama mucho la atención, digamos, que en el sector indígena, como lo mencionaba anteriormente, hay una autodeterminación donde, a mi parecer, Ujú. los partidos de izquierda, si se quiere, o colectivos, eh, ya no son un sujeto válido de orientación necesariamente política. Ellos tienen sus propias consignas, ellos saben por qué están peleando. Y si bien quizá no van a sacar un pronunciamiento al mero estilo obrero, universitario, un pliego petitorio, ellos tienen una consigna clara, la renuncia. Y esto tiene que ver mucho con esta crisis de representación también, ¿no? Quieren dejar de ser representados por otros, que otros hablen por ellos. Ellos saben muy bien lo que quieren y saben muy bien también lo que se está jugando, sin el afán de romantizar, digamos, ¿no? Pero sí me parece importante no deshumanizarles, porque a eso ha jugado el cerco mediático y toda esta política mediática misma de deshumanizarlos, ¿no? Pues son salvajes, son incivilizados, poco más no tienen corazón y que además solamente pueden, se les da un poco de alcohol, como algunos dicen en comentarios de las redes sociales y ellos se mueven. O sea, es terrible el racismo,
cómo se manifiesta. Es importante ver también que estas son luchas también contra el racismo y el fascismo histórico en nuestro país. No es simplemente un berrinche, una protesta más. Se ha visto la potencia de la protesta social al haber logrado abrogar el decreto supremo 5503 a principios de este año, luego la ley 1720 que pretendía eh, convertir la pequeña propiedad campesina a mediana para que sea sujeto de crédito bancario y luego eh, que les despojen fácilmente de lo único que tienen los campesinos, su tierra, su territorio y su vida en comunidad. Eso es también lo que se está jugando ahora. La noción de vida comunitaria, colectiva. Esta es nuestra tierra, este es nuestro territorio. Y por eso estamos luchando. Es una visión a largo plazo. A diferencia de la visión individualista, capitalista y de corto plazo que hay lamentablemente en muchos individuos citadinos, que solamente pueden ver la escasez de alimentos y las crisis humanitarias o sanitarias que hay a raíz de los bloqueos, pero no se preguntan más allá, a pesar de que tienen mucho más acceso a información y que se supone que son personas profesionales, que tienen mucho más acceso a análisis, ¿no? Pero no, yo veo como que dos mundos distintos, dos formas de concebir la vida muy distintos. Y no sé si en algún momento se van a poder volver a encontrar. Eso sería por mi parte. Muy bien. Gaby, tu lugar. Bueno, yo desde las reflexiones que tenemos dentro del equipo de La Guaina, ¿no? Con todo este tiempo que está pasando y lo que vemos también a través del trabajo comunicacional que venimos realizando y nuestra incursión con más fuerza en plataformas, algo que mencionaba también Lupe, pues siempre apelamos por el encuentro. Nos salgamos un rato de ese espacio digital donde tanto se mueven tantas cosas y de manera tan rápida y que no les demos mucho peso también a eso, porque después de las investigaciones que se han hecho recientemente, este compañero hizo también una investigación a esta interacción y el posicionamiento de las narrativas. A veces inflamos mucho estas narrativas y hay que saber de dónde vienen, quién las mueve, quién las financia, ¿no? Y también entender este espacio como un espacio de disputa, pero no algo que centre toda tu atención en ella, sino también pues cerrarles estos espacios a estos discursos de odio, ¿no? Nosotros como Huaynatambo, nosotros y nosotras hemos decidido en nuestras plataformas desactivar los comentarios. Seguimos compartiendo material, pero ya no permitimos comentario y no por cortar la libertad de expresión, sino porque no queremos que estos espacios se conviertan en campos donde los discursos de odio, los discursos de racismo, las amenazas, la violencia tenga un espacio para expresarse. En nuestros espacios no, ¿no? Y pues ahí lo dejamos y quieren imitar esta iniciativa otros medios alternativos y comunitarios u otras personas que también tienen sus perfiles, porque también hace mucho daño esto que se le afecta mucho ya a nivel personal. Entonces, pues no le demos caso a eso que no merece caso, ¿no? Sí creemos que podemos seguir trabajando en esto que nosotras y nosotros siempre hemos posicionado, este abrazo de campo y ciudad, que sigue ahí, que tal vez ha reconfigurado, que tal vez se ha modificado en algunas cosas, pero está, ¿no? Y hay que, no sé si sanarlo, pero sí recuperarlo y volvernos a encontrar en ese abrazo que late ahí y que después de estas movilizaciones, sea lo que sea que resulte, nos vamos a volver a encontrar y tenemos que volver a dialogar para entender cómo nos pensamos este país que queremos, porque lo que se está posicionando ahora en la movilización va más allá de la renuncia del señor Rodrigo Paz Pereira. Se está hablando también de un país, de un modelo de país que queremos. Para llegar a este punto se ha tenido previo mucho tiempo de análisis, de discusión, de deliberación en las comunidades, de interpretación de lo que sucedía, ¿no? Desde las normativas y desde lo que se imponía. Y lo que también se está disputando es un modelo de país. ¿Qué país queremos? Y quiénes queremos estar ahí en ese país, ¿no? ¿Cómo queremos que se nos escuche y se nos tome en cuenta? Eso, un gran abrazo pues a todos y todas. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Desde la Rectiva, pensamos que como el señor boliviano, sí somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos. Y eso, de alguna manera, nos
implica la exigibilidad a los gobiernos progresistas de salvaguardar la vida, de hacerse cargo, de poner fronteras gruesas frente a la necropolítica internacional. Y eso cómo protege a nuestros pueblos y nosotros también, desde la esperanza que enuncia Gaby. ¿Qué país queremos? Pero en este caso, y yo cada vez estoy más cierta en mi sentir, y es ¿qué Latinoamérica queremos? Y eso nos permite seguir conversando. Estas situaciones nos dejan en punta, pero a la vez son hilos para seguir tejiendo la vida, y la vida desde lugares de conversación y sin duda de la disputa del sentido. Muchas gracias a todos y todas, muchas gracias Gaby, muchas gracias Lupe por atender este llamado, y a la Latinoamérica por estar atentos a lo que pasa en cada uno de nuestros países hermanos. Gracias a todos y todas.